meter pila, nos Sí. hace bailar, nos llena de Sí. energía también y por supuesto siempre nos invita a reflexionar y a conocer de nuestras identidades y nuestras culturas. Totalmente. Kamala Marambio. Bueno, hoy les traje una película. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Películas. Películas. La película se llama Memoria Implacable, es una película mapuche que significa Memoria Implacable Marichi Tuculpan. Es un documental que salió el 2025 y se estrenó el 29 de mayo. Ahora nomás. Ahora nomás. Su directora es Paula Rodríguez y está producido por Paola Castillo y Gema Juárez. Y pueden solicitar el acceso a la película enviando un mail a errante@errante.cl. La idea de que este documental, las directoras y la protagonista Margarita, que es una académica mapuche de este documental, que se encarga de descubre un desconocido archivo en Berlín de prisioneros mapuches expulsados de sus territorios cuando se funda Argentina y Chile. Bueno, ahí estamos viendo pedacitos del tráiler. Sí, en nuestra página de YouTube para los que nos están viendo y si no, nada, los van a buscar los que nos están escuchando por radio a este documental que ahora vuelves a repetir, por lo menos el tráiler, sí, está en YouTube. Sí, de hecho, en unos minutitos más voy a decirle a Adri que ponga el tráiler para escuchar un poco la lengua en Mapuzungún. Y contar la narrativa desde el otro lado, ¿no? Reivindicarla, porque es Marimachi Tuculpan es un viaje tras las huellas de una historia silenciada que representa la historia del pueblo mapuche, ¿no? Y la idea de este documental es que sea totalmente visibilizado y por eso lo traje hoy acá. Y por eso estoy comunicando de que las personas tienen acceso a este documental a través del mail errante@errante.cl. Solamente solicitando el acceso a la película les va a llegar un mail. Yo ya solicité el mail de acceso, aún estoy esperando respuesta, pero va a llegar. Así que esto me dio pie para hablar del genocidio en la América Latina o Abya Yala. Abya Yala es utilizado es un concepto utilizado por algunos pueblos originarios de origen del pueblo Cuna, Tute o Guna, que es un pueblo originario principalmente en Panamá o en Colombia. Y esto me dio pie para hablar de los genocidios en Abya Yala. Bueno, partamos por Chile. Los libros de historia se habla continuamente de la pacificación de la Araucanía, entre comillas, porque no fue una pacificación, mejor dicho, fue un genocidio, en donde hubo un exterminio. Quemaron y borraron y negaron la cultura de los pueblos originarios en Chile. Lo mismo ocurrió. Esto fue entre 1861 a 1883, la pacificación de la Araucanía. O sea, fueron muchos años de exterminio, de negar, de censurar, de torturar, de todo eso. Y era un proyecto de nación, ¿no? Era el proyecto para construir un Estado-nación y blanquear la zona. Lo mismo ocurrió con la campaña del desierto en Argentina, que ocurrió entre 1833 y 1834, que fue liderada por la campaña militar en Argentina contra los pueblos originarios pampeanos y patagónicos. A través de eso lograban la expansión territorial del lugar bueno, campaña del desierto. Desierto quiere decir muchas cosas, ¿no? Desierto quiere decir que quizás no habían personas en el lugar y sí lo habían, pero para las personas que querían colonizar las tierras no eran humanas, eran totalmente deshumanizadas las personas que habitaban y que pertenecían a los pueblos originarios. Entonces, yo les quería mostrar un poco el tráiler de la película, así que vamos con el tráiler y seguimos charlando. Inchinta chumnoalule inta inchin. Ayiwa yupiao inta in mapumeo, au cantume que in. Feimeo nga, puchipucha wen che wen tunga fe chinga in che feimeo nga, malay nga sumo.
y toco nga ni man y nga fichi. Tipu acentu, ruspen el la ni fenteu sa sumumeu ni rupanta ni puche. Kimenta yalta in tu culpan el cana ucler ki soy pataka chipantu menchemapu. Com tipu ngacham con kleyelu, soy el que me ahmatu fin kachelaf ni piel. Kimfali maita kachelaf suam tui, tañinentual kizuni ngacham piukimu chipalu. Suam tu nefun kachelaf ni nar puafiel. Mi awal kizuni ngacham meu, hoy tuye chipumapu. Rufal kutu maya filuni sumun chokiuklen. Allí escuchábamos entonces el tráiler de la película. Sí, de la película Memoria Implacable, traducida Mapuzungún. en Mapuzungún, que se llama Marichi Tuculpan. La escuchamos en Mapuzungún, absolutamente. Sí. El tráiler no está en español, no está en castellano y está traducido abajo para que lo podamos leer. Por supuesto, los oyentes no entendieron, a menos que hablaran Mapuzungún, y siempre nos parece necesario poder escuchar las lenguas originarias, ¿no? Por eso además el tráiler, la necesidad de poner este tráiler. De hecho, ahora cuando termine la columna va el tema de Kamala, pero después en la segunda entrevista vamos a escuchar un tema que está en quechua, por ejemplo, ¿no? Me No encanta. les voy a decir de qué es, pero entonces, qué importante, y esto es una decisión que siempre la tomamos en La Flecha, qué importante es escuchar otras lenguas. Exacto. Aunque no las entendamos, porque ¿cuántas veces escuchamos canciones en inglés Exacto. y no las entendemos? Exacto. Y aún así las escuchamos y nos gustan, ¿no? ¿Cuántas veces? Entonces, qué importante poder escuchar, digo, en este programa que dura 1 hora, digo, que es un espacio en una radio comunitaria platense, pero una radio histórica, como lo es Estación Sur, qué importante poder dar cuenta de que existen muchas otras lenguas además de las que conocemos, ¿no? Y entonces poder escuchar esa armonía, esa sintonía, y preguntarnos también, ¿qué dijo? ¿Qué? No entiendo, ¿qué? Entonces, siempre desde este lugar, ¿no? Tratamos de compartir eso, ¿no? Para ponerlo al mismo nivel de cuando uno escucha en portugués, digo que quizás no entiende, en Sí. inglés, y no entiende porque no sabe la lengua, pero bueno, saber que hay tantas lenguas y tantas diversidades, y si uno puede escuchar el inglés sin ningún problema, también puede escuchar el mapuzungún o el Exacto. quechua sin ningún problema. Acostumbrar el oído. Exacto. Sí, básicamente lo que dice el tráiler son testimonios que agarran de personas, de mapuches, de cómo la historia mapuche ha sido silenciada por tanto tiempo. Y es que la académica mapuche Margarita, aparece ahí en el tráiler del documental, es cómo va recopilando información de testimonios de mapuches que fueron silenciados hace más de 100 años. Y que le llama la atención, la historia que más le conmueve es de Catrulaf, de un mapuche, que fue exiliado de su tierra, y bueno, fue la historia que más le conmovió por esta misma narrativa de censurarnos y de blanquearnos, de blanquear nuestra historia, de contar una narrativa oficial, entre comillas, y decir, bueno, esta es la historia, pero en realidad no es una parte, ¿no? Entonces, lo que hace Margarita es reivindicar las historias que quedaron ahí en el olvido y ponerlas a exposición, llevarlas a un documental y que esté recorriendo Abya o el mundo. Por eso la necesidad de traer este documental para que se pueda visibilizar, y también la necesidad de lo que vos dijiste, Zule, que estamos tan acostumbrados al inglés. ¿Por qué no podemos estar acostumbrados al mapuzungún, por ejemplo, al quechua? En nuestro oído, entrenarlo, porque es nuestra cultura y son pueblos que llegaron mucho antes de la colonización. Es
es milenario, entonces tenemos que respetar esa cultura, tenemos que respetar el pueblo, tenemos que respetar la identidad. Y siento que, el documental es una muy libre expresión de reivindicación de la identidad del pueblo mapuche. Y quiero este paralelismo, que esto que se conoce como la pacificación de la Araucanía en Chile, en Argentina lo conocemos como la campaña del desierto, tiene, sobre todo voy a hablar de la campaña, digo, del desierto, esto que se conoce como la campaña del desierto en Argentina, que es de lo que más conozco, dos objetivos muy claros, siempre lo repetimos acá. Primero, la ocupación territorial y el avance sobre todo el territorio, esto que no solamente era Buenos Aires, sino el noroeste argentino también. Exacto. No solamente Buenos Aires y el sur, sino el noroeste argentino también. La ocupación territorial con el costo que tenía, que era la eliminación de un otro, ¿no? La eliminación del que viviese ahí, y allí vivían los pueblos originarios. Y el segundo objetivo, la homogenización de la identidad. Ustedes imagínense que toda la generación del 80, 1875, donde comienza la campaña del desierto en Argentina, es la conformación del Estado-Nación argentino, ¿no? Desde la economía, desde su institucionalidad y gobernabilidad, era necesario para ese Estado, por supuesto colonialista y con una mirada en Europa, ¿no? Donde el modelo agroexportador era Inglaterra, y el modelo educativo estaba en Estados Unidos, digo, ¿no? Y el modelo de Sarmiento conforman ese Estado. Y la conformación de ese Estado tiene esa mirada en el afuera, ¿no? En el querer ser eso. Entonces, eso significaba eliminar todo aquello que era lo contrario, ¿no? El concepto de civilización versus barbarie justamente va a profundizar ese modelo, va a construir. Y todo lo educativo histórico también lo va a hacer. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo se construye eso, porque eso marca la identidad nacional argentina, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Esto que Kamala siempre dice, el blanqueamiento de la identidad, claro. El viernes pasado estuve en la isla Martín García porque hicimos la ceremonia en la Pachamama. La isla Martín García fue el centro clandestino de detención de la campaña del desierto, ¿no? Lo que vivió la dictadura, vivimos en la dictadura cívico-militar, tuvo una previa que fue la campaña del desierto, ¿no? Entonces, un lugar lleno de muerte, un lugar lleno de historias borradas. Hay un acta allí donde están todos los niños que fueron llevados a la isla Martín García, donde se los bautizó y se les puso un nombre nuevo. Por lo tanto, apellidos, identidades eliminadas y borradas. Digo, ese es el borramiento de la identidad, ese es el blanqueamiento. Que claro, esos niños no supieran de dónde venían. Sí, cuando decimos blanqueamiento no queremos decir las personas del pigmento de la piel, sino es un blanqueamiento social. Exactamente, el sentido que eso tiene. Sentido. Entonces, digo, todo esto que es parte de la historia y que hoy lo tenemos mucho más claro, digo, y porque hubo un revisionismo histórico, porque sabemos que la historia siempre la han escrito los ganadores y por eso esto no estudiamos en la primaria, sí hay un revisionismo y hay un poder hablar de estos temas, ha sido en los últimos años, no ha sido siempre. Entonces, Argentina en ese sentido, por su legislación y por muchas cuestiones, ha podido reivindicar eso. No así Chile. Chile todavía sigue siendo un país muy conservador, donde hasta hace muy poco, y de hecho en la actualidad hay gente que reivindica la dictadura de Pinochet, ¿no? Donde no hubo juicios de delitos de lesa humanidad como si lo tuvimos en Argentina. Digo, todo eso marca la historicidad de un pueblo. Sí. Entonces, por eso es importante hacer los paralelismos y hablar de estos temas, ¿no? Que es nuestra historia. Sí, totalmente. O sea, el proceso de la dictadura en Chile, pasándome a un tema en particular, la dictadura en Chile casi duró 20 años. Terrible. Entonces fue una descomposición del tejido social muy grande. Entonces, por algo la sociedad también ahora chilena es tan conservadora aún. Y aún no tienen leyes de reparación histórica para los pueblos originarios. Claro que sí. Entonces, es difícil la situación. Pero bueno, les traje esta columna, les traje este documental. Encantó. Relacionamos documental audiovisual con historia y paralelismos entre dos países, ¿no? Que no son tan distintos. Sí. Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con una canción de Anita Tijoux. Nos encanta. Que la queremos mucho. Anita Tijoux, que es francesa. Francesa chilena, ¿no? Sí. Sus papás fueron exiliados por la dictadura a Francia. Y nació ahí Anita. Ella nació ahí y después volvió a Chile. Después volvió a Chile
Y se reivindica mapuche. Se reivindica mapuche, se reivindica antirracista, se reivindica como antifascista, es lo más. Todas las letras que ha hecho Anita Tijoux han sido con conciencia social. Entonces hoy día les traje una canción que se llama Somos Sur, que hace un feat con Shadia Mansour, que es palestina. Y bueno, escuchémosla porque tiene mucho sentido. Gracias.